Mi padre era mecánico agrícola y arreglaba peros en aquella época en un taller en Calahorra y hacía a veces reuniones de manera insospechada. Venían del campo con el tractor, lo aparcaban cerca, ahí donde los agustinos, en Calahorra, tenía un chaflán, el taller, y ahí es donde se ponían sobre la mesa las ocupaciones y las preocupaciones, las cabezonerías, gente que no quería cambiar de opinión, y en esos ratos que después nos transmitía a la hora de comer o de cenar, es donde se veía lo que ha dicho Roberto Frías, lo que ha dicho el representante del otro presidente que no ha querido ni tomar la palabra. Es ahí donde hablaban de la modernización de en vez de la cosechadora o la empacadora que arreglaba mi padre, la nueva de última generación que venía con el técnico y con lo digital incluido, y ahí es donde se hablaba, y ahí es donde se veían las necesidades y donde de repente alguien decía, pero que hay que pensar en el futuro, que hay que modernizarse, que claro, que cuesta al principio, pero con tesón, explicando y explicando, se llega. Por eso cuando aquí hablamos de regadío, cuando hablamos del campo, cuando hablamos de la viña, por lo menos en este gobierno se sabe de qué se habla. Desde luego por el conocimiento y la historia que a mí personalmente me acompaña, pero también el de la consejera Evaíta o el de la directora general Nuria Bazo. Nos acompaña también la delegada del Gobierno de España, aquí en La Rioja, siempre en su discreción, aquí Beatriz. Bueno, eso es lo que quiero transmitiros, que os doy la enhorabuena por haber pensado no en ahora, sino en lo que está por venir, que ya tenemos claro, como bien ha dicho Roberto, que el cambio climático es una realidad. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en la bodega, cuando iba a ver determinadas viñas, que yo decía, no, que es que el agua no le viene bien a la viña, que el agua no, porque tiene que concentrar más el fruto, porque la producción tiene que ser más escasa. Pero hay un momento en el que o riegas con cabeza, o pierdes la cosecha, o no termina de madurar, o se cae la hoja antes, etcétera, ¿no? Y ese es el momento en el que estamos, y de ahí a peor. Por tanto, vamos a utilizar bien nuestros recursos hídricos, nuestro poco agua que tengamos, o mucho si la sabemos almacenar correctamente y no la malgastamos, pues vamos a aprovechar los fondos europeos que afortunadamente, de verdad, y gracias al empeño de dos presidentes, como el presidente de España y el presidente de Francia, como bien ha dicho Paco, que en su momento dijeron, o nos ayudamos todos con dinero de todos, que es los fondos europeos al fin y al cabo son dinero de todos los países miembros, o no salimos de esta crisis, y afortunadamente estamos en este momento. Así que enhorabuena a los regantes, a los comuneros, a los de la comunidad de regantes, enhorabuena por haber decidido eso, invertir en el futuro, aprovechar la gota de agua al máximo para que la calidad de la uva sea como hasta ahora, la mejor, y no se pierda por la sequía. Y además, si se pueden utilizar energías renovables en vez de la energía, el gasoil, para los motores que tienen que subir el agua, pues bienvenida también. Así que, de verdad, estoy orgullosa plenamente de que hayáis tenido calma, que habéis hecho otra votación si hace falta, que nos preguntéis, que le preguntéis a la consejera, a la directora general, 20 veces, oye, ¿y esto cuánto nos va a suponer? ¿Y esto cómo lo vamos a poder pagar? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí estamos cerca para ayudaros. Iba a dar yo unos datos, pero afortunadamente la directora, Isabel Bombal, ya los ha dicho, pero me gustaría a mí hacer hincapié en que es necesaria esa modernización, que tengo que daros las gracias por tener casi listos los proyectos, unos proyectos absolutamente sólidos y bien conformados, porque en cuanto están los fondos habéis presentado los proyectos y no ha habido que esperar a elaborar unos más complejos. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias al Gobierno de España, a la comunidad de regantes que se ha puesto en marcha y gracias al equipo que tenemos. Yo insisto que la eficiencia en el uso del agua va a favorecer la productividad de las explotaciones. El hecho de regar a manta, bueno, eso ya ni lo pensáis, ya lo sé, pero no necesariamente se traduce en productividad de las explotaciones. Va a revalorizar patrimonialmente vuestras explotaciones. Ayuda directamente al relevo generacional. Poder regar, os imagino a vosotros y vosotras, jóvenes, que os veo
a todos, así me gusta. E incluso los hijos que vengan, desde una aplicación del móvil, estar pendiente de regar o no regar, o de si hay alguna fuga o no. Es necesario ponernos, y estoy segura, porque así somos en España y así somos en La Rioja. Si nos tenemos que poner a modernizar, vamos a ser los primeros y los más modernizados utilizando los fondos. Y eso para el relevo generacional es importantísimo. Vais a reducir el impacto ambiental del entorno aprovechando ese recurso que tenemos tan escaso. Y al hilo de esas aplicaciones que nos van a permitir regar de otra manera, bueno, pues hacer mejor, tener esa calidad de vida del agricultor mejor. Que como decía mi padre, los agricultores son los que tienen la cosecha en el campo. Son los que están pendientes de si llueve o no llueve. Son los que llega el momento de cosechar y alguien les tiene que comprar la cosecha, de lo que fuera. Y estáis en manos de, pues vale, de los que, del negocio, ¿no? de la compra, del acuerdo, del buen acuerdo, sin lugar a dudas. Pero qué bueno es tener por lo menos algo atado, que es el riego modernizado, eficiente y eficaz. La Rioja va a recibir casi 36 millones de euros más los 10 que se van a incrementar para toda la modificación de los proyectos y el encarecimiento de las materias primas. Bueno, pues 10 millones más, como bien ha dicho Isabel. Bueno, pues va a suponer que vamos a recibir aproximadamente casi un 10% de los fondos destinados a modernizar regadíos. Un 10. Cuando nosotros, La Rioja, representamos el 0,7. No lo digáis mucho por ahí, pero es porque teníais proyectos interesantes, buenos y que son, vamos, beneficiosos para el futuro. En total vamos a poder modernizar unas 18.000 hectáreas. Es nuestro patrimonio, es nuestra riqueza, es el momento de hacerlo y de verdad que podemos ser ejemplo para otras comunidades autónomas y lo vais a hacer muy bien. Estoy con el señor de 86 años, me ha recordado a mi padre, que ya no está, pero también se hubiera emocionado. Así que muchísimas gracias y enhorabuena.